¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este segundo día de eventos académicos en el marco del primer coloquio de doctorandos de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, en donde nos dan la bienvenida el programa de doctorado en Educación y Comunicación Social que tiene la Universidad de Málaga en convenio con la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subdirección de la Unidad de Estudios de Posgrado. En este primer evento del día de hoy daremos presentación al tercer número de la revista de la innovación a la práctica. Es un proyecto editorial que nace en el seno de la maestría en innovación en la educación básica y que bueno, ya anteriormente habíamos tenido la oportunidad de presentar los dos números precedentes y en este momento presentaremos el número publicado en el mes de octubre de 2023. Contamos con la presencia de manera virtual del doctor Juan Galindo Flores. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y de manera presencial con la maestra María Angélica Akis Ormaeche. Ellos serán nuestros comentaristas el día de hoy, que muy amablemente aceptaron la invitación para hablar un poco, comentar sus percepciones en torno a los artículos que fueron publicados en el número 3 de la revista. En virtud de ello, me permitiré comentar un poco la dinámica. A continuación voy a presentar las semblanzas curriculares de los profesionales de la educación que nos acompañan el día de hoy. Y posteriormente, cada uno de ustedes tendrá aproximadamente 15 a 20 minutos para hacer un comentario en torno a sus percepciones sobre los artículos publicados. Y posteriormente, dado que esta reunión se está transmitiendo por nuestras redes sociales, abriremos un pequeño espacio para comentarios de quienes nos acompañan de manera virtual y también, por supuesto, para quienes están aquí el día de hoy en esta aula híbrida de la Normal Veracruz. Entonces, comenzaré por presentar a la maestra María Angélica Akis Ormaeche. Ella cuenta con la maestría en literatura en la era digital, realizado los estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Cuenta con 3 licenciaturas. La primera, enseñanza del español en la Escuela de Educación Superior en Países Bajos. La licenciatura en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México y también cuenta con estudios de maestría para jardines de niños. Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños del Distrito Federal. Actualmente es responsable de la Sala de Lectura Infantil Nave de Papel, perteneciente al Departamento de Servicios Bibliográficos de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerro Examen, en donde también se desempeña como catedrática de la licenciatura en Educación Preescolar, en cursos relacionados con la producción de textos, lectura y literatura infantil. Maestra, bienvenida. Gracias. Más adelante tendremos la participación del doctor Juan Galindo Flores. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, maestro normalista y licenciado en telesecundaria, con una maestría en Psicología del Adolescente y actualmente cursa la maestría en Filosofía y Letras. Inició como maestro frente a grupo en el Sistema Estatal de Telesecundarias del Estado de Durango. En esta institución ha sido además supervisor de zona, asesor técnico pedagógico, miembro y jefe del Departamento de Capacitación y Actualización.
Maestro en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad del Valle de Guadiana, miembro de la Red Temática de Investigación en Educación Rural, RIER. Actualmente participa en el estudio comparativo Imaginarios y Prácticas de la Niñez Rural en Colombia, Cuba y México. Colabora con un equipo de investigadores del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de colaborar en el equipo multigrado de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Para nuestros invitados, nuevamente muchas gracias por aceptar la participación. Un aplauso. Muy bien, si me lo permiten, iniciaremos con la presentación, con los comentarios de la maestra Ángel. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Me alegra mucho estar aquí en este lugar tan bonito y con caras tan conocidas y tan queridas. Me tomé la libertad de escribirlo por el poco tiempo que es y el número de artículos en que voy a dar lectura, tratando de hacerlo de una manera suave para que no se me dice, al recibir la invitación del maestro Alejandro Eder para participar en esta presentación, no dudé en aceptar, seguramente y en parte por haber estado un tiempo cercana a la maestría en innovación educativa colaborando en un curso, pero sobre todo porque considero que el contacto con las revistas educativas ha sido parte importante en mi formación. Al prepararme para este momento, recordé con entusiasmo mis tiempos de maestra de educación básica y de asesora allá por los años 90, cuando esperaba con entusiasmo la salida de los números de la revista Cero en Conducta, publicación que circuló muchos años gracias al trabajo de Educación y Cambios, una asociación independiente. Quienes escribían ahí eran grandes maestros que impulsaban justo eso, un cambio. Leer la revista en ratos libres, encontrar nuevas ideas, conocimientos, experiencias, autores nuevos. Era sentirme parte de esa comunidad de profesores que, como el editor había mencionado en el primer número, eran profesores que tenían cero en conducta, porque se iban a portar mal, iban a denunciar los abusos del sistema, iban a hablar de las tradiciones pedagógicas que se querían romper. Esto representaba la crítica y la innovación de la escuela. Ya sabemos que era el maestro Lack el que estaba atrás. Hubo otras revistas, perfiles educativos, los cuadernos del día de Sinvestar, Básica, entre muchas otras. Con la afluencia de la web en la educación esto cambió. Fui de las personas que creyó en que el mundo digital nos permitiría democratizar la educación, abrir la posibilidad de que el conocimiento, en este caso a través de revistas, llegara a todos y de forma gratuita. Si bien después de más de 2 décadas de ser consumidora de la red, observo ventajas como el tener acceso a repositorios educativos abiertos, el trabajar con artículos que compartimos en cuestión de minutos, el encontrar todo en la web, también observo que prácticas sociales de lectura que generaban las revistas especializadas, como ser miembro, como comentar los artículos con colegas, recomendarlos, etcétera, es algo que se ha perdido. Por eso, al leer para esta presentación todo el número 3 de la revista De la Innovación a la Práctica, puedo volver a vivir y valorar estas prácticas sociales formativas que no debemos perder. Considero que publicar una revista académica en educación ya es una innovación, porque desafortunadamente la escritura, la discusión entre académicos, la comunicación formal de nuestras prácticas no es lo frecuente en nuestro gremio. Una revista requiere trabajar en colectividad, tanto en el proceso de escribir y editar se necesita de dictaminadores, equipos que generen consensos sobre criterios editoriales, la participación de todos en la difusión y distribución. Y cuando llega a los lectores, no hay otro sentido más que propiciar el diálogo con uno mismo, con los autores, con colegas, como lo hacemos en este momento. Una revista nos permite aprender y comunicarnos. Es por esto que felicito a los fundadores, editores y responsables que siguen impulsando este proyecto. Por otro lado, el objetivo central de la revista académica es difundir el conocimiento del campo en que se ubica, en este caso, el de la innovación educativa.
Y aquí nos tendríamos que hacer varias preguntas. ¿Cómo se estructura el conocimiento en un campo disciplinar específico? ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Bajo qué metodologías? ¿Cuáles son las normas para la producción de este conocimiento en este campo? Cuestionamientos que seguramente se hace el comité de dictaminación y los editores para aceptar o no un artículo, para decidir si lo que se presenta es o no innovación y bajo qué modelo, escuela, principios. En el editorial de este número 3, el maestro Héctor Jesús Pérez define a la revista como un testimonio del dinamismo y la vitalidad de la educación. Ve la innovación como una mejora constante, nos habla del eterno desafío de llevar la teoría a la práctica para solucionar problemáticas. Nos lleva a reflexionar sobre cómo evolucionará la innovación educativa en los próximos años, qué nuevas tendencias y enfoques cambiarán la forma en que enseñamos y aprendemos. El maestro invita a los lectores a reflexionar y a ser agentes activos en la configuración de la innovación educativa. A continuación presento la síntesis de los artículos. 3 de estos tienen como autores a docentes y estudiantes. Leernos nos permite conocer la manera personal en la que se asesora en los estudios de posgrado. Esto es una forma individualizada. El animar a los estudiantes a escribir para la revista, el aprender juntos en la planeación, textualización y corrección de los artículos implica relaciones horizontales que cambian el modelo tradicional de maestro-alumno. Aquí se observa responsabilidad y aprendizaje compartido, que también podemos verlo ya como algo innovador. Empiezo con el primer artículo, Génesis, proyección y huella de la unidad de estudios de posgrado de la Normal Veracruzana, con la doctora Amanda Cano. De manera muy completa y clara, la doctora Cano expone en su artículo los logros obtenidos en los primeros 10 años de la unidad de estudios del posgrado. En sus conclusiones pone énfasis en logros cualitativos, que se traducen en la creación de un modelo de formación basado en la reflexión docente, la resignificación de la práctica y el intercambio profesional con ejes para promover la innovación. Se valora la incursión que se ha hecho en el diseño curricular de los programas. El artículo, al mostrar detalladamente la complejidad de los procesos vividos, puede servir como una buena guía, una ruta de trabajo que oriente el camino a instituciones que quieran incursionar en el posgrado o aquellas que ya tengan programas y que busquen mejorar sus tareas de gestión. Con claridad se presenta el camino que inicia con la elaboración de diagnósticos de necesidades, evaluaciones de factibilidad para diseñar y posteriormente evaluar desde la práctica y diseñar los programas. Otra ruta interesante que el artículo resalta es la búsqueda de vínculos nacionales e internacionales con institutos, universidades y redes temáticas, lo que ha permitido la colaboración, vinculación y divulgación del conocimiento a partir de la escritura de capítulos de libros, de ponencias para participar en congresos, foros, conferencias, etc. Un rubro más es el camino para lograr contar con un sistema informático que organiza, evalúa procesos y permite la formación en línea. Con todo esto se ha logrado que ya uno de los programas, la especialidad en matemática educativa, haya sido integrado al Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, que más que una beca para los estudiantes, representa un gran reconocimiento y prestigio institucional que garantiza la calidad de los estudios que se imparten. Al terminar de leer el artículo, me quedo pensando en todo lo que no se dice, en la cantidad de obstáculos que se han sorteado, en las áreas de oportunidad que están pendientes, en los desafíos que seguramente se sigan enfrentando en el día a día. Termino el primer artículo y voy al segundo, que bueno, dice, es que estos 3 artículos que siguen sí, son construidos por alumnos
y por maestros de la maestría, lo cual para mí ya también es innovación, ¿no? Como ya lo dije. Bueno, empezamos con el del Diana Yareli, Antonio Vázquez y la doctora Grecia, que se titula Cognición social en la educación primaria. Este artículo, desde mi perspectiva, es innovador por la manera en que integra diferentes perspectivas y conocimientos en atención a problemáticas que históricamente enfrenta la educación indígena, como es la distancia entre los maestros que llegan a trabajar a la comunidad sin formación específica sobre el conocimiento de la lengua y las prácticas culturales del lugar. Considero que la misma naturaleza de los problemas que enfrenta la educación indígena ha llevado a que la mayoría de los estudios se hagan desde la sociología, la pedagogía crítica, la etnografía, el constructivismo cultural. Sumar a estas discusiones principios de las neurociencias y cognición social resulta significativo. Los autores lo justifican desde la posición de organismos internacionales, quienes proclaman una visión integral de la educación y en los principios de la educación socioemocional que presenta el Plan de Estudios 2017. El artículo se centra en la problemática específica que presenta un grupo multigrado de tercero y cuarto grado en una localidad en el sur de Veracruz. Aquí se destaca el desconocimiento parcial que tiene el maestro de los niveles cognitivos de sus estudiantes. Se identifica como parte del estudio que las características cognitivas de los niños se situaban por debajo de parámetros establecidos. Desde concepciones de las neurociencias, de la teoría socioepistemológica de la enseñanza de la matemática que ya la práctica del doctor Cantoral, y tomando como metodología la investigación-acción, se diseña una situación de aprendizaje contextualizada, transformando la experiencia cotidiana de cultivo en contenidos escolares, para así involucrar a los estudiantes con su realidad. Como parte de la investigación, se plantea revisar indicadores para evaluar las actividades y asignar calificaciones desde una interacción holística con los estudiantes, sosteniendo que esto permitirá al docente contrastar creencias, hechos y saberes profesionales con teoría pedagógica y generar un proceso introspectivo para la toma de decisiones asertivas y sobre todo con un mayor tacto pedagógico. Si bien el trabajo de evaluar a partir de la neurociencia resulta interesante para planear, orientar y evaluar la práctica, la idea del tacto pedagógico, que reconozco desde la filosofía con Herbart, me parece fundamental. Este autor considera que el tacto pedagógico interviene donde la teoría queda vacía, para construirse en vía de la práctica. Tacto intuitivo, que se aprende en el conocimiento profundo de la práctica, lo que implica conocer los contextos escolares para actuar, aspectos que son demandados por la educación indígena, como lo muestra el artículo. Bueno, ahí termino el 2, pasaría al siguiente, que es un rediseño de una secuencia didáctica como posibilidad de la estudiante Noemí Gwendolyn Mora Martínez y la doctora Amanda Caro. El artículo presenta una experiencia didáctica con estudiantes de telesecundaria de contexto náhuatl, centrada en la mejora de producción textual, en la mejora de la producción textual de un instructivo. Se toma como guía un compendio de secuencias didácticas de libro español, enseñar español y matemáticas en aulas multigrado. La docente se planteaba dos objetivos: incorporar saberes interculturales comunitarios para contextualizar las actividades, y 2, enfatizar la reflexión metalingüística tanto en lo relativo al género textual empleado, el instructivo, como en las transferencias lingüísticas del náhuatl al español del estudiantado. Objetivos que ya las autoras consideraban muy ambiciosos. El trabajo documenta y ejemplifica los aspectos que permitieron el rediseño de la secuencia en 3 variantes para 3 grupos.
A lo largo del artículo se cuestiona sobre qué implica la innovación y si un rediseño puede considerarse innovación. El desarrollo nos permite comprender que el rediseño implica la apropiación del material didáctico para realizar los cambios necesarios, lo que supone apropiarse de la teoría en relación al concepto de docencia, el enfoque didáctico de la enseñanza del español, en este caso el interaccionismo sociodiscursivo, que ya de por sí es innovador por recuperar no solo el uso social de los textos, sino también los aspectos estructurales y gramaticales de los mismos. Asimismo, el escrito ofrece explicaciones sobre la noción de interculturalidad crítica en la que interactúan y conviven el español y el náhuatl y de la metodología de investigación-acción que orientó el proyecto educativo y que propició la reflexión de la práctica para cambios que respondieron a los objetivos específicos de las actividades que se propusieron. Se enfatiza que el rediseño didáctico obliga a movilizar saberes docentes, facilita la transformación positiva de la forma de pensar, ser y actuar, que es el enfoque de innovación docente que impulsa la maestría en innovación en la educación básica de la ABEN. La práctica docente, como se señala y muestra en el artículo, se define como una profesión compleja, reflexiva y situada que se vincula con la historia personal del docente y que se enmarca en condiciones que la limitan o potencian. Otro aspecto que me parece sobresaliente de este trabajo es aludir a la vigilancia epistemológica, que como se menciona, retomando a Chavalier, garantiza una autoobservación constante que cuida el que no se distancie o desvíe el saber enseñar del saber enseñado, lo que implica una actitud que el investigador debe tomar a lo largo de todo el proceso de investigación y que permitirá validar la investigación y ver si es innovación o no es innovación. Así como el concepto de vigilancia pragmática, retomado de Aranda 2011, que hace referencia al diagnóstico integral que guía el rediseño y que es orientado y discutido por expertos en la práctica, como lo muestra el artículo, que fue todo el tiempo discutido por expertos, aspectos que servirán como garantía en la construcción de nuevos conocimientos. En el artículo se menciona, siguiendo a Brocat, que el éxito de las secuencias didácticas depende a largo plazo de la apropiación del método que tengan los profesores y de adaptar instrumentos propuestos a los contextos concretos. En esto radicaría la innovación, en que el docente se conciba como un generador de nuevas prácticas. Esto es, no en la experiencia como tal, que ellos están cuestionando desde el inicio si eso no es innovación por ser un rediseño, sino en el cambio de concepción en el trabajo, que es lo que hace la innovación, tal como se ve en el artículo. Bueno, me falta uno, espero no haberlos cansado, ya voy con el último. 2 minutos, bueno, lo leo rápido. El aula indígena, un espacio para la reflexión y reconfiguración de la práctica docente. También participan estudiantes, Laura Galdina López Contreras, a un estudiante y la maestra Sandra Verónica Melo Rodríguez como docente. Este artículo da cuenta de la investigación realizada en el nivel telesecundario, perteneciente a un contexto indígena en la Sierra de Zongolita, durante 2 ciclos escolares. Al inicio nos recuerda el desafortunado contexto que caracteriza la educación indígena. Falta de materiales, de metodologías propias, de libros de texto, de la violación al derecho constitucional que tienen los niños de aprender en su lengua. Desde este panorama se retoma un problema que las autoras consideran dominante en el sector indígena: la baja expectativa escolar, lo que desde su perspectiva, y la cito, desencadena poca o nula esperanza para mejorar sus condiciones de vida, falta de apoyo por parte de los padres de familia,
ausencia de motivación, bajo autoestima y un desconocimiento de identidad personal, cultural o social, lo que reproduce sistemas o forma de vida que aceptan la violencia como parte de su cotidianidad. Se plantea como objetivo transformar la práctica para favorecer el desarrollo de las relaciones interpersonales en el aula indígena mediante una estrategia de comunicación asertiva implementada a través de las tecnologías de la información, comunicación y el conocimiento. Esto último, mencionan las autoras, garantiza el acceso a contenidos educativos, culturales y científicos digitales para que todas las lenguas puedan acceder al ciberespacio. Como metodología de investigación, se recurre a la investigación-acción, que es vista como una herramienta estratégica, innovadora, que permite la mejora de la práctica a partir de ciclos de autorreflexión, autorregulación y autogestión. La hipótesis de acción con la que se trabaja es despertar el interés de alumnos del aula indígena para acercarse a la sociedad del conocimiento y ampliar los panoramas de los estudiantes. Resulta interesante en el artículo la autocrítica de la docente al reconocer que no mantenía buena relación con los estudiantes y que tenía bajas expectativas sobre el aprendizaje de estos, lo que como efecto Pigmalión se observaba en el aula. Asimismo, presenta reflexiones en relación a la falta de comunicación asertiva con el grupo. Se comenta que la planeación no responde a intereses y necesidades y que la evaluación se centraba únicamente en los estudiantes. Se da cuenta de las deficientes interrelaciones entre los estudiantes, reconociendo conductas no asertivas. El proyecto prioriza el trabajo de planeación en el que se visualizan propósitos específicos que fortalecen la dirección de las actividades, el encontrar sentido e involucrar a los estudiantes en la creación de dinámicas de movilización y colaboración como actividades iniciales que promuevan acompañamiento, fijación de metas y el sentido de pertenencia al grupo. Se hace alusión a la importancia de la reformulación verbal en la práctica, entendida como estrategia para dar respuesta evitando distorsiones, interferencias y favorecer la participación. Otro aspecto interesante fue el análisis de las consignas que se dan en el grupo, teniendo como núcleo el control eficaz de las emociones. Entre las estrategias de trabajo que se destacan está el acompañamiento, la fijación de metas compartidas y el sentido de pertenencia a un grupo en específico para favorecer la participación. Aquí nos encontramos nuevamente que el elemento innovador radica en el cambio del docente, al analizar su práctica a partir de ciclos reflexivos y modificar su visión respecto a la educación indígena, sus estudiantes y su papel en el aula. En el artículo se habla de haber ganado una nueva identidad docente. Bueno, pues perdón por leerlo tan rápido, pero es la síntesis que he hecho de los artículos. Maestra, muchas gracias. La verdad es que su perspectiva me parece muy interesante y sobre todo cómo analiza las condiciones desde las cuales se posicionan cada uno de los artículos. Tengo algunos comentarios y estoy seguro que también aquí quienes nos acompañan, pero daremos el uso de la voz al doctor Juan Galindo y si gustan al cierre comentar. Doctor, adelante, por favor. Gracias, buenos días, un gusto saludarlos y un honor que me hayan invitado a esta presentación de la revista. Bueno, yo tengo una dinámica diferente, así que voy a tratar de hecho, como preparé los comentarios, no se va a repetir lo que la maestra ya les comentó, ¿no? Entonces, yo fui a la cuestión de las ideas que me parecieron como más interesantes, más atractivas y sobre todo de mayor trascendencia de cada uno de los textos. Yo inicio con la editorial. En la editorial me llama la atención el tipo de proyecto editorial de que se trata. Dice que es un proyecto comprometido con aquellos que buscan transformar las ideas en acciones. ¿Esto por qué me llama la atención? Aquí con los maestros en Durango tendemos mucho
la queja de que nos comentan, es que ya no me des ideas, ya dime cómo la aplico, ya dime cómo le hago. Con la idea ya hay muchas ideas, en todas partes hay ideas, pero el problema está en transformar esas ideas en acciones, que es precisamente una de las líneas editoriales que tiene la revista, y creo yo que al menos desde esa parte ya le está haciendo honor al nombre, ¿no? Ya es una innovación muy interesante, o sea, ya los trabajos que se presentan no quedan en el ámbito de las ideas, ya son proyectos que, digamos, en el argot del magisterio, que ya fueron aterrizados en los salones. Eso es un gran salto, ¿eh? Eso es un gran salto. En en la primera colaboración, bueno, ya digamos, los problemas para establecer los programas y todo, ya los comentó la maestra, pero sí me llamó la atención algo más, que son programas atractivos. O sea, no se cayó en cuanto a abrir posgrados, como se dice luego en literatura, con lugares comunes, o sea, lo que abre en todos lados. No, se dieron a la tarea de crear programas que fueran necesarios y que fueran atractivos, pero además que los fueron cuidando. Son programas elaborados de manera muy cuidadosa. Entonces, eso es bien interesante porque luego no siempre pasa. Pero aquí lo que comentan las autoras de este artículo, yo creo que es súper trascendente, la apuesta que se hace, la apuesta que hace la institución con sus programas. Dice que se apuesta por una concepción distante al paradigma en donde se concebía al docente como un ejecutor de disposiciones oficiales. Entonces, esta cuestión yo la tomo como que está de la mano con el nuevo plan de estudios. Y hago el comentario porque uno de los trabajos que estoy realizando con el equipo del ISUE es eso precisamente, o sea, las implicaciones de ese salto de un modelo curricular tecnocrático, prescriptivo, cerrado, podemos darles varias denominaciones, pero que, digamos, predominó desde mediados del siglo pasado hasta el 2018, ¿no? Hasta el 22 que es sustituido por este nuevo enfoque. Entonces, ese paradigma era ese, y es importante que las escuelas formadoras de docentes rompan también con ese paradigma, por el que ustedes plantean, por el que ustedes plantean, por el que, por el que la escuela se está apropiando, ¿no? Dice, se le entiende como un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, que posee creencias y genera rutinas propias en su desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir? Que no es un currículum, ya no están formando docentes para seguir un currículum, se están formando docentes para que pueda tener injerencia en ese currículum. O sea, por eso el currículum actual, que yo lo ubico teóricamente como un currículo comunicativo crítico, tomando tanto como, aunque no lo dijeron, no escribieron para diseño curricular específicamente, pero ahí encontramos las ideas de Freire, encontramos las ideas ya en sociología de Habermas, muy sólidas, muy contundentes, de qué es lo que se busca. O sea, que el maestro no llegue al aula y que nada más esté sujeto a que le digan qué hacer, sino que sea capaz, de acuerdo a su concepto, a su concepción del contexto, decidir qué puede hacer y qué no puede hacer. Yo creo que por ahí va la formación, por lo que estuve leyendo en cuanto a todo esto, y me pareció bien atractivo. Yo creo que incluso se adelantaron un poquito a lo que venía, se adelantaron un poquito a lo que venía. Ahora, esto, ¿qué pasa si más adelante el currículum regresamos a uno prescriptivo? Absolutamente nada. Le sirve mucho más un maestro que egrese con esta visión de que no va a estar sujeto a únicamente hacer lo que le pidan las autoridades que haga, sino que tenga iniciativa y tenga herramientas teórico-metodológicas para aplicar lo que le haga falta a los alumnos para el aprendizaje. Esa es parte esencial de la formación, ¿no? Ahí cierran con una cuestión que dice que tiene futuro por delante. Claro, muchísimo futuro.
Yo, por ejemplo, ya empecé a leer y desde ayer empecé a comentar. Y yo creo que ya las próximas reuniones de trabajo que tenga aquí en el estado, que tenga con los equipos que colaboro, es una de las situaciones que vale la pena presumir, ¿no? Y vale la pena difundir. O sea, es una institución que está ya, que se adelantó un poco a la visión o a la propuesta curricular del actual proyecto educativo nacional, ¿no? Entonces, eso en cuanto al primero. En el segundo, la cognición social en la escuela primaria, aquí encontré muchas cuestiones. Una que también retoma, que dice que el nuevo modelo educativo establece la importancia de trabajar por proyectos. Sí, pero proyectos que atiendan, sobre todo, de preferencia, a una demanda, a una demanda o a una problemática o a una atención a algunos temas del contexto de los alumnos en primer lugar, que eso va ligado con el segundo artículo, el comentario, porque también lo abordan y lo hacen muy bien en cuanto a cómo buscan darle, digamos, darle utilidad al trabajo que se está haciendo. Entonces, sí, esa parte es muy interesante, lo de los proyectos. Me gustó la forma en que aprovechan los saberes. Me recordó varias cosas, las palabras generadoras de Freire, varias cosas, cómo lo hacen, pero aquí me llama la atención que se van a matemáticas, no se van a lenguaje, no se van a la cuestión del español. ¿Por qué me llama la atención matemáticas? Actualmente trabajo en un estudio, esto es en zona indígena, y estoy trabajando también sobre matemáticas. Y me gustó ver cómo trabajaron la cuestión de suma y resta, digamos, con pérdida y siembra de árboles. Yo lo trasladé a como lo explica Raymond Duval en el registro de representaciones semióticas, y me llama la atención lo siguiente, que para trabajar lenguas con niños que tienen, digamos, una comprensión lectora o un manejo incipiente de algunas herramientas para esta parte y trabajar matemáticas, es bien importante la representación que tenga el maestro y la forma en que lo comunique, entendiendo que la matemática se conceptualiza con objetos que no existen en la realidad. No existe una suma como un celular, como una casa, como un árbol. No existe el número 2, el número 3. Entonces, aquí la representación que hacen los maestros está muy acorde con la realidad de los estudiantes. Y eso es fabuloso, ¿eh? Eso es fabuloso. O sea, la mejor forma, o sea, cómo enseñamos los conceptos matemáticos con representaciones. La clave para enseñar bien matemáticas es la representación que el maestro transmita con sus alumnos, porque no le puede decir, mira, aquí está un 1, aquí está un 8, porque eso es una representación, como una multiplicación o una suma, esto es una multiplicación, una suma, una resta. No existe, va a depender de la representación que haga de ese objeto matemático, ¿no? Entonces, esa parte es muy atractiva. Me llamó la atención cómo se hace considerando el contexto. En el rediseño de una secuencia didáctica como posibilidad de innovación, bueno, fueron varias cosas. La pregunta que se hace al principio, que me pareció muy atrayente, me gustó bastante, bien fabuloso el planteamiento, ¿no? ¿Qué tan innovador puede ser retomar para la enseñanza un material didáctico que alguien más planteó? Yo recordé de inmediato a Julia Kristeva. ¿Qué nos dice Julia Kristeva? Esto en el ámbito de la literatura. Todo texto es la absorción o transformación de otro texto. Todo texto que hacemos es intertextualidad, a final de cuentas. O sea, es difícil decir vamos a hacer algo innovador. ¿En dónde radica la innovación? Que después en el artículo más o menos concluye lo mismo que yo, precisamente en que no toman la idea tal cual, no la dejan, nunca la dejan tal cual, sino que fue como en literatura. Un texto sirve para crear nuevas historias. Aquí un trabajo, una secuencia, sirvió para crear nuevas secuencias. Pero la innovación va a estar en todo el aporte que se hace. Si no, imagínense, para estar creando todo así, no, al contrario. Y yo creo que fue una innovación. En ocasiones, como decimos, creo que salió
es más complicado por todo el proceso que siguieron, es muy complicado hacer lo que hicieron a intentar hacer una nueva. Entonces, ahí tiene razón Julia Cristeva, ¿no? Porque hay obras que sí se basan en otros, pero que son obras literarias fabulosas, ¿eh? Y que no tienen ningún mérito de decir se copió para nada. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho y de sobra el toque de los autores, ¿eh? Eso muy, muy interesante. Algo que estamos, comentan algo que estamos viviendo en todas partes, la forma como se trabaja con en las escuelas indígenas. Aquí en Durango tenemos lo mismo, o sea, hasta los primeros grados de primaria en lengua tepehuana, lengua oda, después en español. ¿Cuál es la situación que se presenta? Alumnos que hablan mal el español y maestros que no hablan el ODA. Y así estamos trabajando. ¿Cuál es el resultado? Yo creo que todos lo sabemos, no es un caos, es un desastre. Y es la parte que vamos que queremos investigar. Es desde la RIER en conjunción con la Secretaría de Educación, específicamente con la Dirección de Educación Indígena del Estado, y nos vamos a meter para empezar con la matemática. Pero sí, es muy interesante y sí les digo, la cuestión de cómo se elaboró, cómo se rediseñó esta secuencia, mis respetos, ¿eh? Un un trabajal por todo lo que se consideró y todo, pero creo yo, y las autoras deben coincidir conmigo, que valió la pena. Yo creo que vale la pena porque sí, y es el camino que se debe seguir. Ahora, ¿qué hay que hacer en el caso de los proyectos? ¿Qué es lo que se está proponiendo digamos, como propuesta metodológica? Bueno, pues ahí está el camino, ¿no? Vamos a rediseñarlos y vamos a adaptarlos a la realidad que le toca. No te los traigas tal cual, maestro, es lo que les estamos insistiendo nosotros también, tanto en primaria como en secundaria, les estamos insistiendo en eso. Entonces, el último, igual, súper interesante. Yo mi tesis de maestría, aunque era de psicología del adolescente, que eso de psicología del adolescente fue el nombre, por las cuestiones del REBOE allá a principios de los 90, era una maestría en pedagogía. Después la quisieron poner en psicopedagogía y no les autorizaban el REBOE y tuvieron que ponerle psicología del adolescente, pero realmente psicopedagogía, ¿no? Entonces, por esa cuestión, la tesis la realicé en región indígena. Y una de las cuestiones con que me encuentro es esta parte que mencionan en el artículo también. Cuando llegamos a hacer el levantamiento de datos a una escuela indígena telesecundaria, los maestros hablaban español y los niños hablaban predominantemente Oda, pero el maestro les gritaba. Decía yo, ¿por qué les gritan? Es que no entienden. ¿Y cómo sabes que no entienden? Es que son inexpresivos. Le digo, ser inexpresivos no quiere decir que no entienda, ¿no? Por todo lo que narra en esta parte es eso. O sea, el maestro quiere establecer esa interacción con los alumnos indígenas, pero desde sus reglas. Y esto lo manejan bastante bien desde su óptica y no acepta que quiere que el niño reaccione de acuerdo a los mensajes que él envía y cómo él los envía. Y si no los envía, ¿qué es lo que hace? Empiezan a subir la voz, a subir la voz, a subir la voz. El estudio que yo hice es cómo percibían al maestro docente. Yo lo hice con una técnica proyectiva, que es el dibujo. Y si vieran los dibujos, las manos picos, los dedos en lugar de dedos eran picos, la forma de la cara, o sea, una agresión que percibían del maestro, pero preocupante. Sin embargo, ¿qué se ha hecho? Mandamos las propuestas y todo eso fue ya hace bastante, fue en el 2003. En el 2003 en el 2002 levantamiento de datos y en el 2003 presenté el examen. Hicimos la recomendación y todo, pero sigue. Y ahora ya varios años después, casi 10 años después, 20 años después, regreso a zona indígena, ahora con otro tema y creo que me lo voy a encontrar igual que hace 20 años, lo cual sería lamentable, pero así está la cosa. Entonces, esta parte igual llama la atención también esa parte que mencionan de que el maestro reproduce prácticas tradicionales. Claro, es que es más cómodo, ¿eh? Es más cómodo seguir un guión que hacer el guión.
O sea, indudablemente. Y es lo que les digo yo, le digo, no, pues es que está fácil. Dice, es que ya ya está hecho. Le digo, claro, pero tú no lo hiciste. Y no te va a funcionar. O sea, el hecho que no te dé trabajo no quiere decir que funcione. Y hacen también una cuestión que yo he señalado, que existe una contradicción entre el enfoque intercultural e inclusivo de la educación indígena y en ocasiones, porque esto sí se está empezando a atender, la formación de los docentes nobles, ¿no? Pero sí, en ocasiones sí hay, pero algunas escuelas ya están haciendo lo posible por subsanar esas diferencias. Entonces, más o menos a grandes rasgos son los comentarios que habría preparado, entonces ya no quise extenderme y dejaríamos espacio por si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Muchas gracias. No, doctor, muchas gracias a usted y creo que también bastante destacados los comentarios que nos hacen y nos llevan a pensar pues desde dónde estamos viendo la función docente y por tanto la innovación, ¿no? Creo que sobre todo manejaba la maestra Angélica en su intervención, hablaba de la era digital y sobre todo hablar de innovación o de la función docente dentro de la era digital nos lleva a incorporarla, ¿no? Y lo que usted maneja, doctor, es bastante interesante porque precisamente dice, a ver, es que no necesariamente necesitamos la tecnología, no necesariamente requerimos implementar algo que nunca haya sido aplicado. Y eso es algo que caracteriza al enfoque desde el cual nos posicionamos dentro de la maestría, por supuesto, y también en el que se busca difundir el conocimiento, divulgar el conocimiento dentro de la revista. Reconocer que la función docente no necesariamente va a centrarse en la parte técnica. El papel de la tecnología definitivamente es muy, muy importante y hay que tomarlo en cuenta y demás. Sin embargo, ya también sería difícil encontrar el hilo negro dentro de la tecnología, ¿no? Eso hay demasiado y últimamente ha habido un boom todavía mucho más exponencial. Sin embargo, lo que tendremos que llegar a pensar es cómo incorporar la tecnología a lo que ya existe y demás para poder llegar a innovar en la práctica docente, que los maestros no tengamos Bueno, aparte, dicho sea de paso, me gustaría destacar que nuestros dos comentaristas son de lujo para hablar de la práctica docente, porque ambos han estado en las escuelas de básica. Ambos saben cuáles son las condiciones en las que el maestro, el que está ahí en el aula con los niños, con los padres de familia, está tratando de hacer inteligible su propia intervención. Pues bueno, es donde sabemos de lo que están hablando y por eso me gusta. Es un punto que me gustaba para destacar en este momento. Tendremos algunos minutos para algunos comentarios, algunas reflexiones o alguna pregunta a nuestros comentaristas. No sé si hay alguna participación, tanto aquí en el aula como de manera virtual. Yo quisiera agradecerles a los dos, a Angélica, al maestro Juan Galindo, por esta descripción tan inteligente de los procesos que se llevaron a cabo para poder terminar en un artículo en la revista. Obviamente nos invitan a leerlo, pero también nos brindan ya una lectura, y yo diría incluso una radiografía de nuestros procesos de formación continua, ¿no? Esos que intentamos desarrollar con los docentes de educación básica, con los supervisores y directores que usan nuestros programas, y me parece muy interesante y muy rica esta perspectiva, ¿no? Que nos obliga a revisar nuestras prácticas, nuestros fundamentos y de alguna manera nos da la palmadita en la espalda, porque vemos que los resultados indican que hay cosas que se están haciendo bien, ¿no? Así que muchas gracias a los dos. Gracias, maestro. ¿Algún otro comentario? ¿Una reflexión? Doctora, por favor. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. También sumarme a esta rica lectura. Angélica, yo creo que el escribir también es un ejercicio tan interesante por lo que implica de ordenar, jerarquizar las ideas y pues pones los puntos en varias cuestiones que ojalá luego nos puedas compartir tu escrito, porque creo que vale la pena no solo como un ejercicio
reflexión sobre los propios artículos, sino como lo señalaba Alejandro, ¿no? Ahora que estamos analizando esta maestría en su desarrollo, en su fundamentación epistemológica, pues nos venía, yo creo que a varios a la mente, precisamente cómo delimitamos este campo tan polisémico, tan amplio, y bueno, creo que la experiencia, el camino andado nos sirve para mirar docentes como tú, que han trabajado también con los estudiantes, con los y las estudiantes, pues creo que van sumando a ir mejorando, como decía Juan, los procesos de posgrado, ¿no? Tenemos esta revista que se gesta en un programa de posgrado muy particular, que pues ya también está realimentando, a través de estas publicaciones realimenta el propio posgrado y eso se me hace un círculo virtuoso muy interesante, ¿no? Hablamos de círculos viciosos, pero creo que también hay que ver los virtuosos y el hecho de ver cómo los estudiantes están comunicando sus propias experiencias, creo que es un insumo muy rico, ¿no? Y bueno, creo que no pensamos mal en los comentaristas, ¿no? Tú con tu experiencia en la maestría y en la propia formación de los maestros, estos artículos que hablan de lengua y que agradezco lo que piensas de este ejercicio. Y bueno, y Juan con su amplia experiencia profesional y además en la modalidad de telesecundaria, Juan, que pues a propósito de tu conocimiento de la misma, quisimos también que nos comentaras tu perspectiva tan rica y bueno, nos alienta, ¿no? No es un número muy extenso en artículos, si se dan cuenta, porque también es complejo, es una revista nueva, entonces pues creo que espacios como este nos invitan a ver la valía de un espacio de divulgación, que sinceramente somos de las pocas escuelas normales que queremos mantener espacios de publicación, de divulgación, en medio de muchas inercias, en medio de una cultura que a veces hace complejo esto, ¿no? Por la propia figura que tenemos, pues no legalmente reconocida ni autónoma. Entonces, pues el ver que para ustedes, gente tan experimentada y conocedora, despierta cosas, los artículos, para nosotros es un termómetro de que algo va bien y de que son proyectos editoriales que hay que sostener, y es difícil eso, ¿no? Se gestan y a veces sostenerlos en el tiempo no es sencillo. Así que mi agradecimiento para ambos por el tiempo dedicado a la lectura y esta mañana también, ¿no? Por compartir con nosotros un poquito de su tiempo. Perdón, yo en torno a lo que dices, Amanda, al final lleva las recomendaciones y dije, no, pero en primera no hay tiempo y en segunda no me las pidieron. Pero yo sí recomendaría, aquí viendo el diálogo, que se abra a todo el posgrado, porque pienso que, como tú lo dices en el artículo, es una de las metas o el panorama del posgrado, hacer innovación. Entonces, no reducirla a una maestría, porque yo creo que eso pues es muy difícil, muy complejo buscar los artículos, dictaminarlos, darle difusión. Entonces, para mí esa sería una recomendación, que se abra una revista de todo el posgrado y que vengan artículos, porque por la manera en que están trabajando y por la manera en que se concibe la innovación, pues ya lo decía el maestro Fuentes cuando inició la de Cero en Conducta, innovar es hablar de lo que está pasando, ¿no? Porque de eso no hablamos. Entonces yo creo que sería muy bueno que se amplíe a todo el programa. Muchas gracias, maestra. Pues sí, son vertientes que se están buscando para ampliar. Adelante, doctora. Pues bueno, justo en este diálogo, Angélica, es algo que hemos platicado ya con Amanda, la pertinencia de buscar una revista que cobije, ¿no? Porque además de algo que también comentaba el doctor Juan, finalmente el planteamiento, el diseño de nuestros programas está muy vinculado con la innovación, ¿no? Entonces, bueno, la maestría finalmente, porque tienen dentro de su nombre, ¿no? Innovación en la educación básica, pero finalmente todo lo que se ha diseñado, entonces sí veíamos esa pertinencia y ojalá logremos concretarlo, porque finalmente los pasos a seguir a veces son un poco complicados, pero tampoco es imposible. Ya hay muestra de muchas de las cosas que se han logrado en la zona. Por favor. Un comentario muy breve en este mismo sentido.
que tiene que ver con que me parece que ya es un proceso que se está dando esto de relacionar, vincular más los programas. Es un proceso que si ya se está dando naturalmente. Yo veo experiencias documentadas que salen de la especialidad de docencia multigrado y que están siendo retomados por la maestría de innovación. Y viceversa, trabajos que salen de la maestría de innovación y se van como referentes para los docentes de la para los docentes de la especialidad de docencia multigrado. Incluso ahorita que estamos rediseñando la maestría, vemos cómo en nuestras referencias formales de los programas ya podemos echar mano de documentos de otros programas. Entonces, nombramos ahorita estos dos, pero estamos también viendo que, por ejemplo, en la de educación física y deporte escolar hay innovaciones y vendrán más porque los compañeros están realmente pensando en un nuevo diseño para ese programa y así, ¿no? Entonces, pues yo celebro mucho que estemos llegando a este momento. Se dice fácil, pero tú hablabas muy bien de lo que no se dice y que en estos 2 años, pues, sí, ahí está. Y no se ve que se vaya a poner fácil en algún momento, ¿no? Va a seguir esto contracorriente, pero bueno, vamos, ahora ya con más confianza, sí, con más experiencias. Y muchas gracias a los dos. Valoro mucho. Yo también pensé, igual que Amanda, que nos pudieras facilitar tu texto, porque sí es un texto que da para mucho. Y bueno, Juan, muchas gracias. Aprecio mucho que estés con nosotros y todo lo que estás. También me hice mucho a pensar sobre lo que comentas de los rediseños y me hiciste pensar en por qué no más docentes entran en los rediseños. Ahí hay también una respuesta fácil de decirle que abren pensando que a lo mejor es por comodidad, pero no. Porque le decía, es que yo creo que cuando uno no rediseña el material, no lo contextualiza, en realidad no puedes trabajar cómodamente. Simplemente, al contrario, hay mucha frustración al ver que eso no funciona. Entonces, yo creo que más bien es una necesidad de formación no reconocida y, por supuesto, no atendida, por la que nuestros programas pueden seguir entrando ahí. Muy bien, así que gracias a los dos. Nos suman los agradecimientos y tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo, pero bueno, recordarles que la revista de Innovación a la Práctica es una publicación semestral editada por la Subdirección de la Unidad de Estudios de Posgrado a través de la Maestría en Innovación en la Educación Básica, que también como preámbulo estamos en proceso de diseño, cambiará de nombre, pero el enfoque se conserva, hay algunas precisiones conceptuales que se están trabajando, pero la esencia es lo mismo, la esencia es conservar lo sustantivo, lo polisémico de la innovación educativa y precisamente dar cobijo a trabajos de otro tipo de programas que recojan prácticas profesionales de educadores y educadoras que precisamente están innovando. Muchas veces pensamos que resulta muy complejo alcanzar la innovación o decir, bueno, cómo esto que yo estoy haciendo es innovar, pero yo sí cerraría invitando a todos nuestros estudiantes, alumnos, profesores de educación básica de cualquier nivel a que se animen a revisar la página www.revistainnovapractica.com. Ahí encontrarán las directrices de la revista y ojalá nos daría muchísimo gusto estar recibiendo alguna contribución. Las contribuciones, tenemos diversos tipos de manuscritos que pueden enviar. Los que dan cabida a producciones que reportan cuestiones prácticas, cuestiones de investigación, ensayos o reflexiones, pueden enviarlos y bueno, será un gusto contar con su participación. Y bueno, antes de cerrar, le doy el uso de la voz al doctor Pedro Cortés y Miguel, subdirector de nuestra unidad. Bueno, antes que nada, quería yo felicitar primero a los autores de los capítulos por todo el esfuerzo que hicieron, por expresar sus ideas, porque bueno, también considero que el escribir y publicar es exponerse
es exponer sus ideas, es transmitirlas, y bueno, eso se requiere valor, se requiere habilidades. Entonces, bueno, felicitarles también a los editores de la revista. Este es el tercer número que va avanzando, y espero que vaya creciendo, ¿no? Y también exhorto a que sigamos participar en la revista, a que haya más artículos, que vayan sumando más programas también, vayan acercándose a la revista como otro espacio de difusión con el que cuentan aquí en la unidad de posgrado, en la dirección de la unidad de posgrado, pues bueno, que pueda ir creciendo y vaya siendo ya un referente. Bueno, también agradezco a los comentaristas con sus precisiones, con sus ideas, igual para mejorar basado en la lectura de estos artículos, y pues les agradezco mucho su participación. Doctor Juan Galindo también, que nos acompaña, que sus ideas también son bastante especialmente aquí, que bueno, ya la conocemos de mucho tiempo y ha estado bueno, les agradezco mucho su participación. Me voy a permitir leer la constancia que dice: la subdirección de la unidad de estudios de posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Serra Examen otorga la presente constancia a la maestra María Angélica Gil Ormaechea por su participación como comentarista en la presentación del tercer número de la revista de la innovación a la práctica en el marco del coloquio de doctorados 2024. Palabra Veracruz, a 27 de junio de 2024, y lo firma el doctor Gerardo Gómez Salas, director. Gracias. ¿No? Al doctor Juan Galindo Flores por su participación como comentarista en la presentación del tercer número de la revista de la innovación a la práctica en el marco del colegio del doctorando 2024, y lo firma el doctor Gerardo Gómez Salas, director de la escuela. Ya lo diremos. Y al doctor Alejandro Eder Verdejo por su participación como moderador en la presentación del tercer número de la revista de la innovación a la práctica en el marco del coloquio de doctorado 2024. Pues, con esto damos por terminada esta presentación. Muchas gracias. Y bueno, para que nos acompañen tanto en línea como de manera presencial, los invitamos para la siguiente actividad. Seguiremos con el marco de la presentación de avances de investigación de los estudiantes del doctorado en Educación y Comunicación Social. De antemano, muchísimas gracias y que tengan excelente día. Gracias. Doctor Juan, y un gusto. Hasta luego, Juan. Bonita mañana. Hasta luego, un gusto saludarlos. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, Juan. Sí, es cierto. Muchas gracias. Hasta luego. Los memes son complejos.
Hay varias.